La empatía. Índice. Modelos explicativos. 1.1. Empatía cognitiva y emocional. 1.2. Empatía disposicional o situacional. 1.3. Modelo integrador de Davis. 1.3.1. Componente cognitivo. 1.3.2. Toma de perspectiva. 1.3.3. Fantasía. 1.3.4. Preocupación empática. 1.3.5. Malestar personal o distrés. 2. Aportes biológicos. 3. Los abordajes actuales sobre la empatía. 3.1. Empatía como habilidad comunicativa. 3.2. Empatía como competencia ciudadana. 3.3. Empatía como parte de inteligencia emocional. 3.4. Empatía como representación del mundo, teoría de la mente. 3.4.1. Niveles de expresión de la teoría de la mente. 3.4.1.1 Reconocimiento facial. 3.4.1.2 Creencias de primer y segundo orden. 3.4.1.3 Comunicaciones metafóricas. 3.4.1.4 Expresiones emocionales a través de la mirada. 3.4.1.5 Empatía y juicio moral. 1. Modelos explicativos. Reacción emocional involuntaria ante las experiencias de otros y la habilidad de reconocimiento de las emociones de otros. 1.1. Empatía cognitiva y emocional. El componente afectivo de la empatía es un sentimiento vicario o compartido frente a la experiencia emocional de otras personas. Esto puede llevar a sentimientos y conductas positivas como la comparación del altruismo o a experiencias emocionales negativas como la angustia y la adversión. Davis aclara que desde la perspectiva cognitiva se habla de capacidades o tendencias de la persona y desde la perspectiva emocional de la reactividad emocional individual. 1.2. Empatía disposicional o situacional. El conducto teórico de la empatía también tuvo un fuerte debate al pensarla como un efecto reactivo a la situación emocional de otro o como un asunto meramente cognitivo que implica solo una disposición para la acción. Los factores situacionales son medidos por las habilidades cognitivas que permiten discernir cuál es la acción a seguir frente a la situación de otros, basado en experiencias anteriores y las reflexiones del momento. En síntesis, la empatía es una respuesta emocional a las situaciones contingentes de los otros, así como una predisposición para actuar de una manera predeterminada ante situaciones emotivas vividas por otros y, en esa medida, es susceptible de ser aprendida y enseñada. Es decir, incluye componentes afectivos o emocionales y cognitivos. 1.3. Modelo integrador de Davis. Integra los diversos conceptos existentes. Conserva la visión de la empatía de la naturaleza cognitiva, pero la enlaza a la versión emocional, dando a entender que tanto lo cognitivo como lo emocional son dos caras de una misma moneda. La empatía es un concepto multidimensional que evalúa tanto lo instintivo como los procesos. En 1996, Davis describe la empatía como el conjunto de constructos que incluyen un proceso de ponerse en el lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas. Construye un instrumento para evaluar la empatía, el Interpersonal Reactivity Index, como resultado de un proceso investigativo que incluye una extensa revisión teórica y la observación empírica del fenómeno empático. Ha sido traducido al español, tiene aceptación en el mundo académico. 1.3.1. Componente cognitivo. El componente cognitivo busca interpretar, comprender la emoción de otros. 1.3.2. Toma de perspectiva. Implica buscar una lógica comprensiva a la situación emocional de los otros, comprender la causa, intensidad y posibles alternativas de solución y respuesta a lo que le sucede. 1.3.3 Fantasía. Apuesta cognitiva de representarse en la situación de los otros, por ejemplo, con personajes del cine.
1.3.4 Preocupación empática. Son los sentimientos de compasión, preocupación y cariño ante el malestar de otros. Son sentimientos orientados al otro, que pueden derivar en comportamientos de ayuda. 1.3.5 Malestar personal o distrés. Son las reacciones emocionales de una ansiedad y malestar que la persona experimenta al observar las vivencias negativas de los demás. Son sentimientos orientados hacia la propia persona, que generalmente producen una reacción de huida e ineficacia de la acción hacia el otro. Por ser un comportamiento compartido con otras especies, especialmente con los mamíferos, la empatía ha sido del interés de los etólogos, genetistas, neurólogos y neuropsicólogos, todos ellos buscando el origen y asiento de los comportamientos empáticos. Desde una perspectiva evolucionista, la empatía es una serie compleja de estados de ánimo, compartimientos y aprendizajes heredados que se pueden desarrollar o inhibir en el contexto social. La empatía es esencial para la supervivencia de los individuos y de las especies. Citado en Pucklich, pues facilita que la supervivencia de las crías, el resguardo de los depredadores. Las actividades de cortejo y los vínculos de los grupos, manada, bandadas, cardúmenes, etc. Los comportamientos empáticos implican una comunicación emocional entre los individuos y el grupo, así como una serie de aprendizajes de contexto social en el que se desarrolla. Desde una perspectiva desarrollista, al igual que los animales, nuestros comportamientos empáticos tienen como trasfondo generar cambios en el comportamiento y en la vivencia de otros. Sostiene que los bebés son altamente sensibles a la calidad afectiva de las respuestas. En medida que el cerebro madura, desarrolla la capacidad de reconocer que las experiencias de otras personas son independientes de las nuestras y que conservan elementos similares. Posteriormente, a través de aprendizaje sobre el reconocimiento de la propia emoción y de las intenciones de los otros, los niños logran comenzar el proceso de regulación emocional, que en los primeros años de vida tendrán regulaciones a través de los pedidos y normas externas. A partir de los 10 años se inicia un proceso paulatino de comprensión de las necesidades y sentimientos del otro. Se desarrollan estas potencialidades de acuerdo con las condiciones neurológicas de la persona, herencia, madurez cerebral, a la forma en que es rodeada de prácticas sociales y culturales, en su medio familiar, social y educativo que le permite el desarrollo de un sistema inferencial de causa-consecuencia, en el cual va desarrollado un sentido de representación del otro por medio de un aprendizaje cognitivo, este proceso de desarrollo emocional, otro por medio de aprendizaje cognitivo emocional, llegará a su mayor nivel de desarrollo al finalizar la adolescencia. Desde la perspectiva, la empatía es parte del desarrollo emocional de las especies, donde las emociones son cadenas complejas de sucesos con eslabones de retroalimentación establecidos, lo cual hace que la respuesta empática sea multicasual, pues no solo depende de la capacidad de experimentar razonamientos y emociones sobre las contingencias de los otros, sino que depende de los sucesos mismos en los que la respuesta de los otros es esencial para elegir la acción más apropiada a manera de ayuda sobre lo que los acontece. Más allá de hallar como 3. Los abordajes actuales sobre la empatía. Más allá de hallar como diferentes o contradictorios los elementos que componen la empatía, las implicaciones históricas de la diversidad de las disciplinas que han reflexionado sobre el asunto hicieron que, aunque se logran reconocer elementos en común, persistan versiones completamente diferentes sobre el contenido del concepto y sus implicaciones. Prueba de ello son las siguientes líneas de desarrollo. 3.1 Empatía como habilidad comunicativa. Como todo proceso de comunicación, la empatía implica un juego entre el emisor y el receptor, en el que debe existir escucha activa por parte del receptor y habilidades del emisor para hacerse comprender, libertad de expresión, claridad de expresión, continuidad, respeto y consideración.
Dichos elementos pueden estar presentes en comunicaciones verbales y no verbales. En estos términos, la empatía estaría implícita en la escucha, en la intención frente al mensaje recibido de las acciones que surgen como respuesta al acto comunicativo, generando un clima que posibilita el encuentro humano. Empatía como competencia ciudadana. Desde las competencias ciudadanas, el estudio de la empatía cobra importancia en el contexto escolar, a que el estudio preliminar en diferentes partes del mundo han demostrado que a. La empatía está relacionada con la conducta prosocial, por tanto motiva a las personas a tener comportamientos de ayuda, cuidado, evita el daño a otros, busca conciliar diferencias y pedir perdón cuando se reconocen equívocos, aumenta la independencia en la toma de decisiones y mejora la salud mental. En general, mejora la regulación emocional y el encuentro con los demás. Se halla positivamente relacionada con los procesos imaginativos, flexibilidad mental y creatividad, aceptación de ayuda y adaptabilidad. B. Los bajos niveles de empatía se hallan relacionados con conductas disruptivas o antisociales, descuido de las normas y escaso reconocimiento de las situaciones que vive otros, dificultad para establecer relaciones de amistad incluso con bajos niveles de rendimiento escolar. C. Las competencias emocionales, como parte de la competencia ciudadana, son indispensables en el contexto escolar debido a que los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en la escuela se hallan en un proceso de formación, al final del cual deben saberse comportar adecuadamente en sociedad, y esto implica actuar en el marco de los deberes y derechos que tienen como ciudadanos, al mismo tiempo que reconocer y valorar la existencia de otros y otras con las mismas garantías y obligaciones que los cobijan. 3.3. Empatía como parte de la inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional es creado por Salovey y Mayer, quien la definía como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción de uno mismo y de los demás. Además, plantea un modelo explicativo de la inteligencia emocional que comprende 5 capacidades de reconocimiento de las propias emociones: control emocional, capacidad de motivarse a sí mismo, empatía y habilidades sociales. En sus planteamientos se hace evidente que la inteligencia emocional comprende dos vertientes, una intrapersonal y la otra interpersonal. Posteriormente, Mayer plantea 4 ramas de la inteligencia emocional: percibe, usar, entender y manejar las emociones. En esos términos, la empatía formaría parte de la capacidad de entender las emociones de otros y manejar los propios, de manejar que tal cual que pueda hacerse de la emocionalidad un punto de contexto con otros, usándola de manera proporcional. 3.3. Empatía como parte de la inteligencia emocional. Como una parte facilitadora de interacción con los demás, la empatía tiene valor de constructo de la inteligencia emocional, que supone una habilidad para percibir y evaluar, actuar de acuerdo con las emociones de los demás. También favorece la regulación emocional al tomar en cuenta el impacto de los propios actos sobre los demás. La empatía también ayuda a la adaptación, pues permite tener acciones sociales congruentes con el estado emocional, las acciones y las intenciones de los demás. En otras palabras, favorece actitudes de intuición, responsabilidad y conexión. En ese sentido, se relaciona la empatía, inteligencia emocional y las competencias sociales, debido a que mediante la inteligencia emocional, en su componente relacionado con la empatía, es posible influenciar las acciones de otros, resolver conflictos, tener liderazgo, desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, como la cooperación y tolerancia, entre otras. Las mujeres puntúan más alto en las pruebas de inteligencia emocional, precisamente porque puntúan más alto en el componente empático. 3.4. Empatía como representación del mundo, teoría de la mente. Fernández Pinto, en su estudio Citan a Hogan, define la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás, o, en otras palabras, como la construcción de uno mismo que tiene que llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos. Ellas actúan la propuesta de Hogan, afirmando que coincide con importantes hallazgos de algunos estudios recientes. La teoría de la mente permite, tanto en humanos como en primates,
acordar acciones en beneficio de la comunidad social o utilizar estrategias para engañar al enemigo. Cooperar y también competir con los congéneres requieren de cierto modo explorar, anticipar y manipular el comportamiento ajeno. Al igual que la teoría de la mente, la empatía implica factores cognitivos y emocionales. A diferencia de la teoría de la mente, la empatía tiene fines sociales, tanto que promueve las conductas prosociales de ayuda, mientras que la teoría de la mente hace referencia a una habilidad heterometacognitiva en la medida que implica que un sistema cognitivo logre reconocer los contenidos de otro sistema cognitivo diferente al suyo. La teoría de la mente es una metarepresentación cognitiva de una cognición. 3.4. Empatía como representación del mundo de la teoría de la mente. Gran parte de la comprensión de la teoría de la mente surge del estudio de patologías como el Asperger, el autismo y la alexithymia, en las que las alteraciones en el funcionamiento cerebral permiten identificar áreas cerebrales, como la amígdala y la corteza prefrontal, como centrales de la producción de la teoría de la mente, y por tanto, la empatía. 3.4.1 Niveles de expresión de la teoría de la mente. 3.4.1.1 Reconocimiento facial, en especial las emociones negativas de miedo, ira, rabia y tristeza. 3.4.1.2 Creencias de primer y segundo orden, las cuales llevan a establecer el orden lógico de las acciones de otros a inferir los resultados de acciones y que no pueden ver. 3.4.1.3 Comunicaciones metafóricas, ironía, mentira y mentira piadosa. Capacidad de comprender las palabras y acciones en un contexto específico, que pueden alterar el sentido que tuviesen en otros escenarios. 3.4.1.4 Expresión emocional a través de la mirada. Identificación de la emoción que expresa un gesto facial. Es un asunto netamente empático, pues a partir del gesto que promueve la respuesta de ayuda de huida se crean razonamientos lógicos para la toma de decisión sobre la acción más conveniente en cada caso. 3.4.1.5 Empatía y juicio moral. Hace referencia a los motivantes evolutivos que nos llevan a ser empáticos y que se proponen en juegos, generando juicios personales o interpersonales basados en los fenómenos sociales, haciendo que sea más fácil tener una respuesta de ayuda a personas con las que se tengan vínculos de cercanía, de afecto o características en común. Implica un nivel de observación y razonamiento mayor y el punto culmen de la empatía, pues en toda decisión moral está la relación que se establece con los otros, con sus pensamientos, sentimientos, emociones y el impacto en la vida que puede generar un acto específico.